¿Cómo salir de la pobreza? Esa es una pregunta que se han hecho los seres humanos desde el principio de los tiempos. Es quizá uno de los cuestionamientos más comunes que se hacen hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, todo el mundo. En algún momento de su vida se pregunta, ¿cómo salir de la pobreza? ¿Por qué? Porque el dinero es algo necesario para la vida del ser humano. Una persona que no tiene dinero la va a pasar muy mal, y más en el siglo XXI, en donde todo es dinero. Si tú quieres comer bien, necesitas dinero. Si quieres tener una buena salud, necesitas dinero. Si quieres asistir a un buen lugar para estudiar, necesitas dinero. Si quieres vivir en un lugar agradable, necesitas dinero. Si quieres tener una familia en buenas condiciones, necesitas dinero. Si quieres viajar por el mundo, necesitas dinero. Si quieres tener un medio de transporte, necesitas dinero. Hoy día todo es dinero. Por consecuencia, aquel que no sepa producir la suficiente cantidad de dinero necesaria, no solo para cubrir sus necesidades básicas, sino para vivir cómodamente, pues va a tener una vida muy compleja. La vida del ser humano dura unos 70, 80, 90 años en promedio. Pero la realidad es que el hecho de tener o no tener dinero es algo que influye directamente en la calidad de la experiencia de esto que se llama vida. Una persona que tiene más dinero, pues inevitablemente va a disfrutar un poco más la vida que aquella que no. Y sí, aquí sobre esto podríamos debatir y tú quizás me podrás decir, no necesariamente, pero la verdad es que sí. O sea, es mucho más fácil la vida cuando tienes dinero que cuando no lo tienes. Y aquel que diga todo lo contrario es porque no lo quiere ver, porque es algo sencillamente evidente. Entonces, preguntarse cómo salir de la pobreza es una pregunta de personas inteligentes, es una pregunta, perdón, de personas que se aman a sí mismas, es una pregunta que se hacen personas que quieren crecer y progresar y por consecuencia vale la pena que lo discutamos. Ahora, yo me he dado cuenta que una de las razones, o tal vez la razón principal de la pobreza económica de las personas es la pobreza mental. Y la pobreza mental normalmente es una herencia del entorno en donde la persona crece. ¿Cómo así? No va a tener la misma mentalidad y no va a tener los mismos pensamientos un niño que crezca en un hogar en donde hay recursos abundantes, un niño que crezca en un hogar estrato alto, un niño que crezca en un hogar en donde sus padres hablan de progreso, prosperidad, un niño que crezca en un hogar en donde el dinero nunca es un problema, al contrario, de faltar siempre sobra, que la mentalidad que va a tener un niño que crezca en un entorno en donde el dinero nunca alcanza, que la mentalidad de un niño que crezca en un lugar marginado de una ciudad no tan próspera, ¿sí? Y no es que un niño sea mejor que el otro, sino que sencillamente el estímulo o más bien el entorno en el que esos niños crecen determina directamente lo que esos niños consideran como normal. Mientras el primer niño considera normal tener un vehículo, tener una casa linda, viajar a tener vacaciones a nivel mundial, comer comida deliciosa, tener empleados domésticos que le sirvan, poder ayudar a personas porque cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. El otro niño considera como normal que siempre haya problemas económicos. El otro niño considera como normal no tener un vehículo. El otro niño considera normal tener que pagar un arriendo toda su vida y en un lugar no tan agradable. El otro niño considera como normal nunca irse de vacaciones. El otro niño considera como normal que el dinero siempre sea un problema. Y vuelvo y te repito, no es que el primer niño sea mejor que el segundo niño. Sencillamente el entorno en el que ellos han crecido ha sembrado una serie de creencias y de normalidades que los van a acompañar a lo largo de su vida, a no ser que encuentren una forma de romper ese patrón y modificarlo por uno nuevo. Ahora, aquel que ya creció en un entorno de riqueza, le es muy difícil pasar a un entorno de pobreza. Le es muy difícil volverse pobre económicamente hablando porque en su mente hay ideas de posibilidad, de abundancia y de riqueza. El reto lo tiene aquel que nació en un entorno en donde el común denominador era la escasez, era la pobreza. Y ojo, estoy hablando de pobreza económica, no de pobreza moral, ¿cierto? Porque hay familias en donde económicamente las cosas nunca fluyeron muy bien, pero tienen excelentes valores, tienen excelentes principios emocionales, humanos, espirituales, pero eso es otro tema, no voy a entrar a ello en este video. Entonces, Juan, ¿cómo podemos solucionar el tema de la pobreza? Pues entendiendo que hoy muchas de las ideas que tienes frente al dinero, muchos de los conceptos que consideras como normales frente a la abundancia, muchos de esos patrones que tú dices, el dinero funciona de esta y esta manera, lo que consideras como normal generar en términos de ingreso, todo eso es consecuencia de lo que viviste en tu entorno. Entonces, la forma más adecuada de empezar a modificar esa pobreza interna mental para luego modificar la pobreza externa, que es financiera,
es cambiando el entorno en el que estás. Juan, ¿y a qué te refieres con cambiar el entorno? Trata de rodearte de personas que piensen diferente a las personas con las que usualmente te has rodeado. Yo conozco gente que todos sus amigos, desde que nacieron, han sido personas de un barrio en específico que siempre han sido pobres económicamente, que siempre han hablado de los mismos temas y que en promedio todos se ganan lo mismo. Fíjate que uno normalmente gana lo mismo que ganan sus amigos, o por lo menos un promedio. Tú vas a generar ingresos proporcionales a lo que ganan las 5 o 10 personas con las que más tiempo compartes. Si todas las personas con las que tú hablas se ganan un salario mínimo, es muy difícil que tú te ganes 100 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque tu mente no está acostumbrada a conversaciones de prosperidad ni de progreso, ¿no? Está acostumbrado a una normalidad colectiva de un grupo social. Entonces, si yo quiero elevar mis ingresos, tengo que salirme de ahí y buscar un entorno que me rete. Una vez escuchaba una frase muy chévere que me gustó mucho que decía, si tú crees que tú eres la persona más rica de tu barrio, cámbiate de barrio y vete a vivir a uno en donde tú seas el más pobre. ¿Por qué? Porque inevitablemente cuando tú llegas a un entorno de personas que ganan más que tú, que conciben la vida con más posibilidades de lo que tú usualmente solías concebirla, cuando tú conoces personas, por ejemplo, que todos tienen vehículo, excepto tú, cuando tú conoces personas que son empresarios, excepto tú, cuando tú conoces personas que todos viajan por el mundo todos los años, excepto tú, algo se te termina pegando. O sea, la mente se te termina dañando en el buen sentido y lo más importante, te das cuenta que la vida no es lo que te contaron que era. Porque cuando somos niños escuchamos a nuestros padres, a nuestros profesores, a las personas en la televisión, a las personas de nuestro barrio, de nuestro vecindario, que nos van sembrando instrucciones de cómo es la vida. Nos dicen, la vida es de esta y esta y esta y esta y esta manera. Eso se va quedando en nuestro inconsciente, así no queramos, y crecemos con ese patrón de normalidad. Pero si ese patrón hoy día te está afectando más de lo que te está beneficiando, entonces es momento de cortarlo. Si esos principios de pobreza hoy están limitando tu capacidad de progresar financieramente, entonces tienes que resetear ese software que te inculcaron o que te instalaron desde que eras niño y que no lo hicieron por mal. Acuérdate que las personas que nos educan a su vez fueron educados por otros. Y ellos a su vez fueron educados por otros. Y ellos a su vez fueron educados por otros y por otros contextos. Estamos. Entonces no es para que después de este video salgas de aquí con rencor, con odio, con ira, con el deseo de venganza con tus padres o con las personas con las que creciste porque te sembraron paradigmas que no te están funcionando y no te están sirviendo en lo absoluto. No. Tienes que tener un poco de misericordia y entender que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y con lo que a su vez les habían enseñado. Tú no tienes la culpa de nacer donde naciste. Pero entendiendo este tipo de información que hoy te estoy regalando, sí tienes la culpa de morir donde vayas a morir. Porque yo pude haber nacido en unas circunstancias que quizás no elegí. Pero si yo ya soy consciente de que puedo salir de ahí, de que puedo empezar a transformar mi entorno, de que puedo empezar a leer cosas diferentes, de que puedo empezar a seguir creadores de contenido o influenciadores que me enseñen una nueva forma de ver el mundo que es mucho más agradable que la que yo usualmente estaba acostumbrada a tener, pues ya luego, con esa información que percibo, sí tengo la culpa de seguir estando en el mismo punto y de no hacer cambios. Entonces, la primera forma de cambiar o de eliminar la pobreza en tu vida, y esta es quizá la más importante, es cambia tu entorno, cambia las conversaciones, cambia la información que escuchas todos los días, cambia las amistades, cambia el círculo social en el que te mueves, cambia de barrio, cambia incluso hasta de ciudad o de país si es necesario, si no encuentras una plataforma en la que puedas modificar tus creencias. Una de las cosas que a mí más me gusta es viajar a países de primer mundo, países como Estados Unidos, países como Inglaterra. Tuve la oportunidad de estar en Singapur, en Israel, bueno, en muchos lugares en donde la gente gana mucho dinero. Y cuando yo llego a ese tipo de lugares, yo digo, me falta mucho, porque yo a veces pienso en mi país que, pues, gano bien, que me va muy bien. Pero cuando conozco las realidades de otras personas, yo digo, wow, oh my God, me falta demasiado. Hace poco conocí a alguien que se ganaba como $1.000.000 al año, lo cual es un muy buen ingreso. Pero él me contaba, Juan, imagínate que una vez estuve en Las Vegas, en Estados Unidos, y conocí a una persona que se gana $1.000.000 al día. Y cuando conocí a ese sujeto me di cuenta que yo no había hecho nada en mi vida.
Claro, yo hablando con una persona que se gana $1.000.000, siento que es una persona exitosa y próspera. Pero imagínate, él se sentía pobre al lado de alguien que se gana $1.000.000 al día y tiene todo el sentido. Si yo quiero liberar más potencial del que tengo por dentro, tengo que empezar a rodearme de personas o por lo menos de información que me muestre que sí es posible. Porque si tú toda la vida te rodeas de gente que se gana $5.000 al mes, $3.000 al mes, $2.000 al mes y nunca conoces a alguien que se gane eso al día o que se gane 10 veces eso al día, entonces en tu mente ni siquiera va a existir la posibilidad de que se pueda. Pero cuando tú ya conoces gente a través de audios o de capacitaciones o de conversaciones presenciales que ya vive una vida increíble, algo se rompe en tu mente. O sea, entra un virus a esa programación interna que tenías, pero un virus correcto, y empieza a sembrar la posibilidad de que pueda haber una vida distinta. Ahora, cuando tú cambias el entorno en el que te rodeas, cuando los estímulos externos en tu vida empiezan a construir una mentalidad de riqueza, una mentalidad de posibilidad, cuando empiezas a leer libros, a escuchar audios, a rodearte de gente valiosa, entonces los pensamientos que vas a empezar a tener, te vas a dar cuenta, van a ser pensamientos de prosperidad. Porque los pensamientos son consecuencia de la información que entró previamente en tu mente. Si la información que has introducido en tu cerebro es información basura, luego con esa información el cerebro va a producir pensamientos basura. Pero si la información que yo introduzco en mi cerebro es información de valor, que me empodera, que me ayuda a crecer, que me ayuda a ver la vida de una forma diferente, pero con más posibilidades, inevitablemente luego mis pensamientos van a ser de posibilidad, de crecimiento, de éxito, de que yo también puedo, de que tengo que encontrar una forma de crecer. Y los pensamientos son cosas, lo dice Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico. Cuando yo pienso mucho tiempo en una misma idea, la mente termina siendo como un imán que la atrae. Encuentro la forma de manifestar ese pensamiento en una creación física. Cuando yo tengo una imagen mental de algo que deseo que pase, luego encuentro la forma de que termine pasando en el mundo real. Ese es el principio de la doble creación. Las cosas primero se crean en la mente, ¿bien? Y luego se crean en el mundo físico. Por eso, aquí ya empezamos a revisar otras posibilidades u otras alternativas para salir de la pobreza, como por ejemplo emprender un negocio con el que puedas ganar más dinero. Ahora, ¿ganar más dinero va a solucionar tu mentalidad de pobreza o la mentalidad de pobreza de las personas? No necesariamente, pero ayuda. Por supuesto, si tú ganas 10 veces más de lo que usualmente venías ganando, pues algo va a empezar a reformatearse en tu cabeza. Sin embargo, también eso tiene que ir acompañado de inteligencia financiera. Tienes que saber administrar bien ese dinero que te ganas, porque de nada te sirve ganarte $20.000 al mes, pero gastarte 25.000. Eso también es falta de inteligencia financiera. Si tú tienes el deseo, la intención de prosperar, necesitas tener capacidad de ahorro. O sea, no gastarte todo lo que te ganas. Necesitas saber invertir. Pero eso lo vas a ir aprendiendo con el tiempo. Lo importante, y con esto quiero terminar, es que comprendas que hasta que tú no cambies tu entorno, hasta que tú no cambies la información que le introduces a tu cerebro, hasta que no modifiques aquellas cosas que consideras como normal de cara al dinero, entonces tu vida, financieramente hablando, va a permanecer estancada. Por más duro que trabajes, trabajar duro no te hace rico. Porque tú seguramente conoces mucha gente, al igual que yo, que trabaja demasiado duro, pero no es rica. Si tú te vas al sistema de transporte público de tu ciudad, cualquier día en la semana, en las horas de la mañana, vas a encontrar mucha gente, muchísima, que va a trabajar duro, pero esa gente no es rica, porque lo que hace que tú cambies tu situación financiera primero es modificar tus creencias frente al dinero. Tanto la riqueza como la pobreza son estados de conciencia, son patrones de pensamiento. Cuando el ser humano piensa que se puede ganar $100.000 al mes y eso lo considera como normal, como algo obvio, encuentra la forma de generarlos. Pero si la persona en su mente todavía no se ha convencido a sí misma, le es imposible convencer a otros, convencer a clientes, a prospectos o a cualquiera a quien le quiera vender algo o a cualquiera de quien necesite su dinero. Cuando yo en mi cabeza considero que es posible, que lo puedo hacer, que puede suceder, termina sucediendo. ¿Cómo? Como sea, pero termina sucediendo. El cómo tiene múltiples facetas. Ganar dinero, hay miles de formas de hacerlo, millones. Pero cuando tú cambias la concepción en tu mente, inevitablemente el dinero te va a perseguir. Esa es la razón por la que cuando un millonario, que mucho tiempo de su vida ha sido millonario, se quiebra o tiene un periodo de escasez, rápidamente vuelve y prospera. Aunque se haya quedado sin dinero, aunque durante un tiempo haya habitado en la pobreza jamás ha habitado dentro de él.
Por consecuencia vuelve y se levanta. Y de la misma manera, esa es la razón por la que cuando una persona que siempre ha sido pobre mentalmente, en algún momento de su vida experimenta la riqueza, se gana una lotería, hace un buen negocio, genera una herencia o lo que sea, si no modificó sus creencias ni su mentalidad, vuelve y pierde todo ese dinero que espontáneamente recibió. Porque la riqueza y la pobreza no son cifras en un banco, no son cantidad de billetes en una billetera, son estados mentales, son creencias que se adecúan como un nuevo patrón bajo el cual se ve la vida, como una nueva normalidad, como lo que tú consideras obvio. ¿Okay? Si yo considero obvio ganarme un salario mínimo porque todos a mi alrededor también lo ganan, entonces eso es lo que la vida me va a dar. No voy a recibir ni más ni menos. Pero si yo considero como obvio ganarme 100,000, 200,000, 500,000, $1,000,000 al mes o más, eso es lo que voy a recibir porque eso es lo que mi mente considera como normal. Cambia lo que consideras como normal y luego tus finanzas solitas se van a adecuar a ese nuevo nivel de normalidad. Las creencias son un termostato. Si tú pones el termostato del aire acondicionado de tu cuarto en 20 grados, puede que entre una ráfaga de calor porque abras la ventana, pero luego vuelve y baja la temperatura a 20 grados. Y de la misma manera, puede estar haciendo un frío helado allá afuera, pero si tú pones la temperatura de tu cuarto a 29 grados o a 30, pues puede que entre una helada, pero luego se va a regular la temperatura y va a subir nuevamente al calor que habías seteado previamente. Entonces, cambia tu mentalidad. Lee libros, conoce gente diferente, asiste a lugares distintos, procura rodearte de gente que viva como tú quieres vivir, de gente que sea disruptiva, que cuando tú concibas y consideres y mires cómo viven, tú digas, wow, esto es absurdo, o sea, yo jamás creí que esto era posible, pero es posible. Y ellos, créeme, también conocen personas que también los inspiran y que les producen un wow financiero. Eso es lo que tenemos que buscar. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de mucho valor. Si en este momento de tu vida estás buscando la posibilidad de crear un negocio que te permita ganar más dinero, pero también te permita modificar tus patrones mentales de riqueza, tenemos una oportunidad maravillosa para ti a través de las redes de mercadeo. Si aún no conoces el proyecto de Gano, ni estás en proceso de conocerlo con nadie, pero en este momento de tu vida, vuelvo y repito, quieres construir un nuevo negocio que te permita crecer a nivel integral, escríbenos al correo equipojuanricardoroldán@gmail o directamente a mi perfil de Instagram y con gusto te daremos información sobre cómo puedes trabajar con nosotros y cómo puedes crecer esa mentalidad de riqueza. Y déjanos en los comentarios qué aprendiste, si estás de acuerdo o no. ¿Cómo más consideras que se puede modificar la mentalidad de riqueza? Me encantaría leerte. Danos un like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.